¿Un niño puede decidir que quiere ser niña? No lo sé. Vamos a verlo. Y es que miren, toda esta discusión se desató en México apenas la semana pasada cuando el 17 de febrero la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso de Jalisco decidió aprobar un dictamen, el cual básicamente le permitía a las personas menores de edad cambiarse el género en el estado de Jalisco. Esto a través de una reforma a la ley del registro civil del estado. Una reforma que de manera concreta lo que busca es eliminar la restricción que hay en la ley del registro civil del estado de Jalisco, que imposibilita que al día de hoy los menores de edad puedan cambiar su género en su acta de nacimiento y de manera legal, y donde además se adiciona un artículo para que aquellos menores que no cuentan con la autorización de la persona que ejerce su patria potestad o que resulta ser su tutora puedan ser representados por la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, a la cual se le estaría dando la facultad de otorgar el consentimiento para que entonces el menor de edad pueda hacer su cambio de género, pasándose por el arco del triunfo la autoridad de los padres de familia y de los tutores de estos niños, situación que evidentemente despertó el rechazo por parte de las organizaciones de padres de familia del estado de Jalisco, aseverando incluso que esto puede llegar a ser solo la antesala de posteriormente reglamentar los tratamientos hormonales y quirúrgicos para menores de edad, algo que yo a título personal creo también que todo esto solamente es una ventana de Overton que eventualmente va a llevar a los negocios de las farmacéuticas que distribuyen los bloqueadores de pubertad, que distribuyen los tratamientos hormonales y que generan pacientes de por vida instrumentalizando a una población. Pero ante todo esto, ¿qué dice el otro lado? Pues lo de siempre, que somos machistas, retrógrados, fóbicos y lo que ustedes quieran. Y como hasta la fecha no he podido encontrar a nadie de ese lado de la conversación que pueda argumentar de manera más o menos coherente su punto, lo voy a tener que hacer por ellos. Y es que en realidad este problema parte de dos posturas principales: el objetivismo y el subjetivismo. Porque desde el objetivismo se defiende la idea de que existe un mundo objetivo al cual nosotros tenemos acceso a través de nuestros sentidos, pero que nos precede a nosotros. Y por su parte el subjetivismo lo que defiende es que es la experiencia del individuo en el mundo la que crea la realidad y que por lo tanto no puede existir mundo sin sujeto, porque solamente podemos dar cuenta de la existencia del mundo a partir de la experiencia del sujeto. Pero ¿esto qué tiene que ver con hormonas y niños? Muy sencillo, porque desde el objetivismo lo que se defiende es que hay una realidad biológica independiente del mundo social que antecede la experiencia del ser humano y que condiciona cómo nosotros nos desarrollamos en el mundo. Y es que cuestiones como nuestros genes, nuestras hormonas, la estructura de nuestro cerebro, nuestra densidad ósea, entre muchos otros factores diferentes, sí están condicionados a partir de nuestro sexo. Y es que aunque existan personas empecinadas en negar esta realidad, hombres y mujeres sí tenemos diferencias, y esto se llama dimorfismo sexual. Las mujeres tienen ciertas características, los hombres tienen otras características. Y yo sé que alguno de ustedes me dirá: Alex, pero yo tengo un amigo progre que dice que el sexo es un espectro. Y yo les diré a ustedes: pregúntenle a su amigo qué significa un espectro y luego se van a dar cuenta que no tiene idea de lo que está hablando. Porque en general la palabra espectro tiene dos definiciones principales. La primera de ellas es que se refiere a un conjunto de cosas que están relacionadas por algunas características, y la segunda de ellas es que se refiere a un continuo. Y vamos a poner ejemplos. Tú tienes, por ejemplo, el espectro de las frutas, en donde están contenidas todas las frutas habidas y por haber, pero eso no quita que cada fruta sea una categoría diferente. No es lo mismo una manzana a una fresa, a un plátano, a un aguacate, a pesar de que todos ellos estén en el espectro de las frutas. Eso significa tratar la palabra espectro como un conjunto. Ahora, hablar de un espectro como un continuo nos lleva necesariamente a establecer una escala en donde todos los elementos de la escala están uno al lado del otro y donde no hay brechas entre las categorías, como por ejemplo en la temperatura. Y es que a pesar de que midamos la temperatura en grados, y ustedes pueden decir que cada grado es independiente, la realidad es que no, están relacionados, porque entre 31 y 32 grados hay una infinidad de grados de temperatura que mantiene el continuo. Más aún, sabemos que a través de distintos métodos ustedes pueden aumentar o disminuir la temperatura de un objeto, que ese aumento o disminución va a respetar esta regla de que tiene que pasar por todos los elementos de la escala hasta llegar ahí, porque tú no puedes agarrar una cerveza que está a 20 grados y automáticamente pasarla a -3 grados. Tienes que esperar a que la temperatura de la cerveza transite todo el continuo hasta llegar a la temperatura deseada. Eso significa hablar del espectro como un continuo. Y en ese sentido, el sexo no puede ser un continuo. Y no puede por dos cuestiones principales. La primera de ellas es que no tenemos extremos, es decir, no existe una mujer más mujer y un hombre más hombre. Y en segundo lugar, porque no hay manera de pasar del hombre más hombre a la mujer más mujer, por muchas categorías que haya entre ambos. De la misma forma en la que tú no puedes transformar una fresa en una mora, tampoco puedes pasar de un gen X
XX a un gen XY. Y eso es básicamente lo que defiende la postura objetivista. Por su parte, la postura subjetivista, pues básicamente se plantean el argumento de la construcción social y nos dicen que las palabras hombre y mujer en realidad son constructos sociales y que la sociedad, si quiere y se pone de acuerdo, puede cambiar el significado de esas palabras a gusto y voluntad. Que más aún, a partir de esas palabras se les enseña a los individuos ciertas cosas como valores, comportamientos o actitudes, y que en realidad el dimorfismo, más que biológico, es social, porque entonces a los niños que vemos con ciertas características físicas les enseñamos ciertos valores y a las niñas les enseñamos otros valores, los cuales introyectan a través de su experiencia y su relación con los otros y terminan asumiendo esa identidad, como si se tratara del personaje en una obra de teatro. Y entonces no es que los niños sean niños, sino que los niños actúan como niños y que las niñas actúan como niñas, y que por lo tanto no hay absolutamente nada que le impida a una niña actuar como niño y ser reconocida como niño a partir de su actuación, porque a final de cuentas, de acuerdo con su postura, lo que importa es más bien el cómo actúas en sociedad. Sin embargo, aquí es donde entra un tema ríspido que tiene que ver con la autopercepción, y es que de acuerdo con esta postura, si un niño, a pesar de que se le dice que es niño y que actúe como niño, no se siente como un niño y no se autopercibe como un niño, entonces no es un niño. Y es en esos casos donde el niño debería de manifestar entonces como qué se siente, tomar con base en esto la decisión de cómo quiere actuar. La sociedad en su conjunto tendría la obligación de respetar el sentimiento del niño y tratarlo como él quiere ser tratado a partir de su autopercepción. Y eso significa que si el niño te dice que se siente como niña y que quiere actuar como niña, pues entonces el Estado tiene que cambiar todos los papeles y el reconocimiento legal del niño para que ahora también el Estado lo trate como una niña. Y ese es básicamente el planteamiento detrás del subjetivismo. La sociedad debe reconocer y validar tu experiencia subjetiva con respecto a tu identidad. Sin embargo, aquí es en donde tenemos que aclarar varias cosas. La primera de ellas tiene que ver con todas las implicaciones más allá del trato entre individuos que conlleva el cambio de género en un documento legal. Porque mira, si tú eras Pablo y quieres que te diga Ana, te puedo decir Ana y no hay ningún problema. El problema viene cuando tenemos todo un andamiaje jurídico que está diseñado exclusivamente a partir de la diferenciación entre sexos. Porque entonces Pablo, que ahora es Ana, ya no se rige bajo las mismas leyes que todos los demás varones, sino que ahora pasa a regirse sobre de las leyes de todas las demás mujeres. El ejemplo más claro en México es la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contempla toda una serie de mecanismos y herramientas que protegen exclusivamente a las mujeres de la violencia de género y que bajo esta premisa excluye de su protección a todos los hombres del país, como si los hombres no tuviéramos derecho a una vida libre de violencia, pero esa es otra discusión para otro video. Pero regresando a Pablo, que ahora es Ana, entonces eso significaría que tendría el derecho a acceder a todos los beneficios que otorga la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero no solo eso, becas, programas sociales, convocatorias, solicitudes de empleo, sorteos, competencias. Todas estas cosas, entre muchas otras más, también tienen divisiones por sexo. Divisiones que están pensadas precisamente a partir de que los hombres y las mujeres tenemos necesidades diferentes. Por ejemplo, yo como hombre no necesito atención a cáncer de ovario. Por lo tanto, si yo voy a ir a tramitar una póliza de seguro de gastos médicos mayores, el hecho de que me pregunten por mi sexo también involucra saber qué tipo de atenciones y servicios médicos puede que yo vaya a requerir. Porque de nada sirve que yo esté pagando una póliza que incluye tratamiento para un posible cáncer de útero cuando yo no tengo útero. Y desde este tipo de cosas tan técnicas nos podemos ir hasta el otro extremo que tiene que ver con situaciones de la vida cotidiana. Porque aunque les parezca sorprendente, ¿qué creen? Las mujeres trans no menstruan. Por lo tanto, no son objeto de las políticas públicas que buscan el acceso universal a productos como toallas sanitarias. Y todos estos son algunos ejemplos de los miles de escenarios más, en donde los cambios de género de hombre a mujer desde el punto de vista legal tienen impactos que van muchísimo más allá del cómo te tratan las personas alrededor de ti. Lo cual me lleva al punto 2. Y es que mientras por un lado hay toda una serie de cosas que se mueven al momento en el que una persona decide cambiar de género, hay otras cosas que no lo hacen. Tu altura no cambia, tu densidad ósea no cambia, tu disposición muscular tampoco. Y esto impacta en cuestiones como por ejemplo los deportes. Y es que recordarán ustedes que hace apenas algunas semanas el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que se llama Keeping Men Out of Women's Sports.
es decir, mantener a los hombres fuera de las competiciones de mujeres. Un punto de discusión extremadamente polémico y que también ha generado mucho debate a partir de que muchas atletas trans empezaron a romperla en las competiciones de mujeres. Natación, boxeo, atletismo, lo que quieras. Y este es el principal ejemplo que contrapone las dos visiones del mundo que se están peleando sobre este tema. Porque mientras desde el objetivismo te dicen que todas estas deportistas aún mantienen ciertos rasgos masculinos que les otorgan una ventaja injusta sobre las demás competidoras, el subjetivismo lo que dice es que no es cierto, que los estándares que se han puesto sobre de los deportes son arbitrarios, que si nosotros como sociedad nos ponemos de acuerdo los podemos cambiar, que lo más importante de todo es que si una atleta trans se siente mujer, se percibe mujer, es la obligación de los comités deportivos aceptar y reconocer su experiencia subjetiva y permitirle competir con el resto de las mujeres, porque si no se lo permiten, entonces no está reconociendo y validando cómo se autopercibe esa persona. Y ese es también el principal argumento del por qué no quieren tampoco que haya categorías específicas para personas trans, porque darles una categoría aparte de hombre y mujer, pues entonces invalida todo el planteamiento detrás de la autopercepción, porque entonces los comités deportivos y las instituciones no los están reconociendo como mujeres, los están metiendo en una bolsa distinta a la del ser mujer, que es la de ser mujer trans, y eso destruye todo el propósito detrás de la transición. Sin embargo, y a pesar de lo que mucha gente pueda argumentar, la realidad es que todas estas características físicas inherentes a los varones se mantienen durante los procesos de transición, y la solución que se ha dado del lado progre es entonces administrar tratamientos desde cada vez menor edad, porque mientras más joven le administras a una persona un tratamiento, entonces menos va a desarrollar las características inherentes a su sexo. Pero ojo, aunque se pueda minimizar su expresión, no se eliminan del todo y tampoco desarrollan las características inherentes al otro sexo, razón por la cual las mujeres trans tampoco se embarazan. Es aquí en donde yo creo está el verdadero meollo de todo el asunto, porque durante décadas las personas del otro lado de la conversación le han querido hacer creer a adolescentes y a niños que si se someten a procesos hormonales, que si se someten a procesos quirúrgicos y terminan su transición, entonces se van a convertir en mujeres o se van a convertir en hombres. Y eso es una mentira. En primer lugar, porque al menos yo sí quiero cuestionar el por qué estamos viendo los tratamientos hormonales y los procesos quirúrgicos como pasos necesarios en la transición de una persona trans. Porque, perdón, pero estos procesos hormonales y quirúrgicos son relativamente nuevos. ¿Me van a decir ustedes entonces que las personas trans que existieron en el 1800, 1700, 1500, entonces nunca fueron trans completos? Porque como no pudieron operarse o como no pudieron someterse a tratamientos hormonales, entonces nunca acabaron su transición y por lo tanto son menos trans, ¿o cómo? Y es que toda esta discusión realmente se trata de eso, del por qué le permitiríamos a un niño a someterse a un tratamiento hormonal o a un procedimiento quirúrgico que tiene resultados irreversibles en algunas ocasiones para el resto de su vida. Y es que si no los dejamos fumar, tomar, votar, manejar o hacerse un tatuaje, porque sabemos que su desarrollo cognitivo cerebral no está lo suficientemente avanzado como para entender cuáles son las consecuencias a largo plazo de las decisiones que están tomando ahorita, ¿por qué de pronto asumimos que cuando se trata de este tipo de procedimientos sí van a entender todas las implicaciones que tienen? Porque además también tenemos que voltear a ver los famosos índices de detransición, que tienen que ver con aquellas personas que iniciaron un proceso y no lo concluyeron y decidieron regresar, o que lo concluyeron y hoy están tratando de volver, porque se dieron cuenta que concluir este proceso hormonal y quirúrgico no les ayudó a sentirse mejor. Porque ese es todo el argumento del otro lado de la conversación, que aprobar este tipo de tratamientos se hace con la finalidad de ayudar al paciente a sentirse mejor. Otra vez, subjetivismo. Lo que queremos es mejorar la experiencia subjetiva de la persona. Pero el problema es que la persona cree que se va a sentir mejor con el tratamiento porque cree que el tratamiento o el proceso la va a llevar a convertirse en algo que no va a ser. Y lo peor es que cuando se dan cuenta de esa realidad y llegan a esa conclusión, puede que en algunos casos ya haya sido demasiado tarde. Y de ahí tenemos que haya personas que el día de hoy están en constante sufrimiento derivado de haber concluido procesos que desearían jamás haberlo hecho. Es más, hay casos registrados incluso de que el aplicar bloqueadores
bloqueadores de pubertad en menores de edad, incluso les dificulta concluir con su proceso de transición cuando deciden que sí quieren seguir adelante. Porque si tú a un niño le das bloqueadores de pubertad e impides el desarrollo de sus genitales, posteriormente cuando se quiera hacer un procedimiento quirúrgico que precisamente requiere material de esos genitales para reconstruir una vagina, pues no va a tener material suficiente para la construcción de. Y lo peor de toda la situación es que todos estos puntos que yo acabo de mencionar son cosas que ni siquiera están poniendo en la mesa de la discusión y que deberían de ser los aspectos centrales al momento de legislar o proponer iniciativas como esta. Porque más allá del asunto político, social, ideológico o psicológico, está el asunto de salud pública que involucra a los menores de edad del país. Porque mientras en países de Europa ya están echando para atrás este tipo de políticas e iniciativas porque demostraron que no eran efectivas, y México, en lugar de aprender de los errores de todos los demás países, va y replica legislaciones que ya demostraron ser un fracaso en otros lugares y que no hay razón para suponer que no van a ser un fracaso en México. Están fracasando porque su sustento metodológico y científico es de papel. Solo basta con que veamos al padre de los estudios de género en esta materia, John Money, un charlatán que experimentó con gemelos precisamente para tratar de demostrar que la experiencia subjetiva del individuo se sobrepone a la realidad biológica que le antecede. Que a John Money se le presentó la oportunidad perfecta para demostrar su teoría, porque se puso a disposición de su mente enferma a un par de gemelos, los dos varones, uno que fue criado como niño y otro al que precisamente se le hizo una vaginoplastia y se le hizo creer que era niña durante toda su vida. ¿El resultado? El gemelo que fue criado como niña jamás se sintió niña y además desarrolló problemas psicológicos graves, obligando a sus padres a confesarle la verdad, interrumpiendo el seguimiento terapéutico con el Dr. Money, llevando a la detransición de este jovencito, quien desgraciadamente terminó quitándose la vida. Y en ese sentido, si John Money, el científico fundador de toda esta ideología, fracasó con su experimento, ¿por qué después de tantos años seguimos impulsando políticas públicas que se están basando en sus postulados? ¿Por qué estamos dejando la salud de nuestros niños en las manos de gente con su ideología? ¿Por qué le estamos permitiendo a los legisladores aprobar leyes con base en estas mentiras? Porque todos estamos de acuerdo en que tú te puedes sentir como tú quieras y autopercibirte como a ti te guste. Pero una cosa es eso y otra cosa es que le abramos la puerta a que niños que no son capaces de entender la magnitud de las implicaciones de este tipo de procedimientos se sometan a ellos bajo la esperanza de convertirse en algo que no van a hacer y con todas las repercusiones psicológicas que conlleva darse cuenta que hicieron algo de lo que se van a arrepentir el resto de su vida. Y honestamente, yo a título personal no sé qué tipo de mente enferma pudiera estar a favor de someter a los niños a este tipo de cosas. Porque al menos yo a título personal jamás voy a estar a favor de que un menor de edad pueda acceder a este tipo de tratamientos o someterse a este tipo de procedimientos. Yo 1000 veces prefiero que lleve un acompañamiento psicológico durante toda su etapa de pubertad y adolescencia que le permita conocerse, tomar una decisión informada y que posteriormente, una vez cumplidos los 18 años, pueda tomar la decisión de continuar con su proceso de transición o no hacerlo. Pero sobre todo, y creo yo más importante, siendo consciente de que no necesita hormonarse y no necesita operarse para ser una persona trans. Porque en el momento en el que reducimos la experiencia de ser trans a un tratamiento hormonal o a un procedimiento quirúrgico, entonces ahí sí les estamos faltando al respeto y sí estamos invalidando su existencia. Porque en México y en todo el mundo hay miles de personas trans que deciden no tomar esos tratamientos y no someterse a esos procedimientos y no por eso son menos trans, ¿eh? Entonces dejemos de hacerle creer a los niños y a la gente que la única manera de concluir una transición es a través de esas vías. Porque si tú crees y defiendes eso, entonces no entiendes absolutamente nada de lo que significa ser trans. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y te voy a pedir de favor que dejes tu like, tu comentario, te suscribas y compartas este video para que podamos llegar a muchísima más gente. Y de igual manera, si te gusta la labor que hacemos en el cuarto y quieres apoyarnos para seguir creando más contenido así, te puedes suscribir a nuestra newsletter El Canillita en el link que se encuentra en la descripción de este video. Y adicionalmente también puedes dejar un donativo a través de nuestra página GoFundMe, el cual nos va a permitir seguir sacando más contenido con la mejor calidad. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente.